Pues en nada vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez porque, Sandra, tenemos información también sobre el escrito de Plus Ultra. Bueno, la declaración judicial realmente la tenemos en vídeo ahora mismo, no me ha dado tiempo a verla porque no puedo darle al play aquí. No, en nada se la vamos a desgranar. Tenemos la declaración judicial del dueño de Plus Ultra sobre el blanqueo de capitales a Maduro. Se han dicho muchas burradas. Esto es un textual de lo que, al parecer, pues dijo en su día el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en un juicio celebrado en julio de 2024 ante el Juzgado de lo Penal número 21. Claro, hay que recordar que en su día hubo un procedimiento por el rescate de Plus Ultra. Ahora se está hablando de la trama de blanqueo, sí, pero el juicio por el rescate ya tuvo lugar en su día, o por lo menos las declaraciones. Es conveniente explicarlo porque se han dicho muchas burradas y dan ganas de contestarle. ¿Quién? La Fiscalía Suiza, la Fiscalía Francesa, la Fiscalía Anticorrupción Española, la investigación ya lanzada. ¿Quién ha dicho las burradas? Porque estamos hablando de 3 países. O sea, en este caso estamos hablando de 3 países investigando esto. Y hay que recordar, Carmen Tomás, bienvenida. Alejandro Entrambas-Aguas, bienvenidos. Que el caso efectivamente se cierra de forma provisional, hay que recordarlo, por la legalidad del rescate. Yo tengo mis dudas más que severas sobre la investigación que se realizó con respecto a la legalidad o no legalidad, porque es que el gran aval era que esta compañía tenía que ser rescatada sí o sí, Plus Ultra, porque era estratégica y representaba, agárrense, el 0,03% de los vuelos nacionales. Pues menos mal que era estratégica, ¿eh? En todo si caso, llega a ser un timo, me lo cuentan. Solamente por matizar, esto fue... Y el segundo gran argumento por el que se rescata, que lo plasmaba la propia norma, es porque teóricamente cae por el COVID, cuando arrastraba 5 años consecutivos de pérdidas. Entonces, ¿cómo se puede argumentar que caía por el COVID? Sandra, era una de las razones, solo era una de las razones por las que no te daban un rescate. O sea, si tú estabas en pérdidas, estabas en pérdidas. Es que era condición absolutamente inevitable. Solamente por aclarar que, como acaba de ver la noticia ahora mismo colgada en la web de Libertad Digital, hablaba yo de que ya se había, en su día celebrado esas primeras vistas por el tema del rescate, pero realmente esta declaración se corresponde al juicio que se celebró contra Cristina Seguí en su día por un delito de injurias, después de que hubiera publicado varios tuits y hubiera hecho varias declaraciones sobre el tema de Plus Ultra y el presunto blanqueo de capitales. Es decir, que estas declaraciones corresponderían luego, de todas a formas, ese las juicio. vamos a analizar porque se están filtrando ahora, pero os pregunto directamente por este tema, si queréis, y os pregunto por lo de Ábalos. Que hay que aclarar, por la información que nos está llegando, Alejandro, efectivamente dejaría no solamente a Carlos Bautista, que trabaja dentro del despacho Chavenés, sino que deja todo el despacho, es decir, al responsable máximo de Chavenés también le diría adiós. Sí. Con lo cual se queda en estos momentos sin defensa. Sin defensa jurídica, que esto podría parecer que es otra estrategia que tiene para dilatar el procedimiento judicial, como ya pasó hace varias semanas, justo antes de que efectivamente decretaran su ingreso en prisión provisional. Pero la realidad es que Ábalos quiere ser él el que dirija su propia estrategia de defensa y en realidad pues es le que va bien, por el momento le va bien, lo digo con toda la ironía. Lo que le está ocurriendo es que todos los abogados le están diciendo de manera insistente que llegue a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y él no quiere porque él tiene el falso pensamiento de que con lo que hay encima de la mesa no hay nada, que no le van a poder condenar y solo con lo que hay ya está en prisión provisional. Entonces, claro, siguiendo ese argumento, esa tesis que no tiene ni pies ni cabeza, pues él cree que no le hace falta llegar absolutamente a ningún pacto, pues porque no le van a condenar y porque él va a salir de prisión. 24 años de prisión piden para él. De todas formas, Carmen, este hombre ha entrado en una fase, yo creo que de pérdida de contacto absoluto con la realidad. O sea, lo digo porque aparece en las conversaciones de reparto de dinero de las obras públicas, en las conversaciones de reparto de dinero del petróleo, en las conversaciones de reparto de dinero de las mascarillas, en las conversaciones de colocación a prostitutas en cargos públicos, en las conversaciones de Carlota se enrolla que te cagas, la otra Ariadna no sé qué, y él considera que va a salir inocente de esto. Bueno, de momento ya, como decía la compañera, ya de momento le han pedido 24 años. Sí. Solamente con lo de las mascarillas. Sí. O sea, aquí lo increíble es que este tío se crea que puede ir por libre y además no mira a uno de sus lados, que es Sandra, perdona. Te perdono, Carmen. A un lado que es Aldama. ¿Qué ha hecho Aldama? O sea, si solo tienes que mirar qué ha hecho Aldama. Aldama ha cantado, ha puesto pruebas encima de la mesa y en vez de 24 le han caído 7. Pues oye, si fuera un poco listo, lo que pasa es que efectivamente yo creo que este hombre está fuera de la realidad, está la cárcel, la cárcel debe de trastornar bastante también, o sea, si ya era un poco de cabeza loca, ahora debe estar trastornado.
Y eso, y está en la idea de que, bueno, de que lo de las chicas, pues oye, ser un putero tampoco está penado, ¿no? Y que lo paguemos todos los españoles tampoco. Eso, Bueno, qué más da. que me gusten las chicas, ¿qué pasa? No, hombre, no, es que las has Y que me guste el colocado dinero. malversado, no sé qué, o sea, claro, es que no De todas- es consciente de lo que hay detrás de todo lo que ha hecho, Claro. o sea, que no Dejadme es que que le- te gusten las chicas. Déjame que le pregunte a Miguel Ángel Pérez, que ya no está escuchando. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Feliz año a todos. Feliz año, Miguel Ángel, Igualmente. bienvenido. Oye, te hago una pregunta, porque estábamos hablando de la extraña estrategia que tiene este hombre, José Luis Ábalos, y a esto se le puede llamar estrategia. Los abogados no dejan de salir de ahí, parece una especie de microondas haciendo palomitas, salen corriendo, salen chisporroteando todos los abogados. Y mientras él hace una cosa extrañísima, porque, claro, dice Alejandro Entrambas-Aguas que él mantiene una actitud de con esto no me van a condenar. Pero, sin embargo, él, y en el último escrito que le han hecho sus actuales abogados o sus últimos abogados, no ha dejado de señalar a otras tres personas, a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres y a Fernando Grande Marlaska, con un argumento que yo lo comparto y lo digo abiertamente, que es, oiga, a mí no me cuenten milongas. Yo, José Luis Ábalos, claro que puedo ser o puedo tener una responsabilidad en los contratos míos, de mi departamento, y en los de las empresas públicas que dependían de mi ministerio, pero no en el ministerio de uno igual, entre pares, como sería Fernando Grande Marlaska, o en departamentos o en áreas como las comunidades autónomas de Armengol o Ángel Víctor Torres, donde mandaban ellos. Pero claro, con este argumento lo que estaría certificando es una acusación y por lo tanto el saber que están todos inmersos en una causa penal Venía y en una demasiado responsabilidad penal. Pues sí, la verdad es que, bueno, este escrito de defensa, como decías, Carlos, pues lo ha presentado la defensa de Ábalos antes de renunciar, Carlos Bautista, y obviamente tiene toda la validez como escrito de defensa antes del juicio, es decir, aunque hayan renunciado, eso sigue vigente, y desde luego una de las cosas más llamativas de ese escrito, en el que por cierto también se ataca, ¿no?, como viene siendo habitual, al instructor, a la UCO, se habla de investigación prospectiva, etcétera, pues es esa citación envenenada, ¿no? Petición de citación envenenada como testigos, pues de Grande Marlaska, de Armengol y de Torres, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que cuando son citados como testigos, pues tienen obligación a decir la verdad, y yo creo que es una forma también de dar un aviso de hacer un aviso a navegantes por parte de Ábalos, ¿no? Como diciendo, yo estoy metido en esta historia, pero aquí, como decías, pues ha habido otros contratos, otras compras de material sanitario que han afectado a Torres, a Armengol y a Marlaska, y es como decir, ojo, que si yo caigo, pues también podéis caer vosotros. Yo creo que es una advertencia en toda regla por parte de la defensa y del propio José Luis Ábalos, y la verdad es que ha sido también muy sorprendente, ¿no?, pues esa información. Apenas unos meses ha durado pues este segundo abogado de José Luis Ábalos, y a mí la información que me llega es que en principio pues no habría habido un desencuentro con la estrategia judicial. De hecho, se ha dejado hecho el escrito de defensa, y que podría haber otra vez problemas de aspecto pues económico por parte de José Luis Ábalos, que habría pues provocado esta segunda ruptura. Y también es sorprendente, ¿no?, porque si se sabe que este hombre ahora mismo pues no paga a las defensas, pues era difícil que fuera a pagar a este segundo abogado, con lo cual yo creo que el siguiente abogado que elija Ábalos tiene que tener claro que por el momento pues no va a recibir dinero, ¿no? Oye, una pregunta con respecto al tema de Venezuela. ¿José Luis Ábalos no tiene miedo de lo que se pueda aportar desde Venezuela? Lo digo porque su relación con Delcy Rodríguez es más que conocida. Su relación y las órdenes que recibía, por ejemplo, de alterar el criterio de determinadas decisiones políticas, como la posición de España con respecto al reconocimiento y apoyo a la oposición democrática venezolana. Bueno, yo creo que al final José Luis Ábalos efectivamente está metido pues en todo el lío con Venezuela. Ya hemos conocido pues muchos de los audios y de las grabaciones incautadas por la UCO, pues que había grabado Koldo, ¿no?, de esas conversaciones en las cuales se hablaban cómo estaban haciendo pues tratos millonarios con Venezuela, primero con la oposición, luego con el propio régimen de Maduro, etcétera. Y yo creo que obviamente es una de las personas que más podría verse afectadas, ¿no? También es verdad que ahora tenemos que ver exactamente Zapatero cómo queda, ¿no? Porque como es amigo de Delcy, veremos cómo le puede afectar ahora mismo si el régimen pues venezolano con Delcy a la cabeza puede acabar disparando o no, metafóricamente hablando, al propio Zapatero, o bien le va a proteger. La verdad es que ahora hay muchísima incertidumbre, pero claro, aquí todo va a estar, todo va a depender de cómo avance la investigación del caso Plus Ultra, porque obviamente
efectivamente lo que dijo Aldama fue muy claro, ¿no? En sus declaraciones en los medios de comunicación, este rescate de 53 millones de euros, 10 millones de euros, pues fueron en forma de comisión para Zapatero y dejaba caer también que para Sánchez a través de Panamá, y yo creo que el caso Plus Ultra pues seguirá avanzando, veremos cómo efectúa esa investigación pues la UDEF y la juez, y veremos en qué desemboca, porque ahí desde luego pues tiene un problema muy gordo Zapatero, y solamente hay que ver lo que ha ido sucediendo en los últimos días con el tema de sus hijas, ¿no? Las últimas informaciones que hemos conocido, que ha ido desapareciendo la web, que la empresa de las hijas ha desaparecido. Hombre, pues esto no es normal. Si no tienes nada que esconder, no tiene ningún sentido, y desde luego pues esa vía para llegar hasta Zapatero yo creo que sigue vigente por el momento. Oye, acabas de publicar en Libertad Digital, leo el titular de la noticia, la declaración judicial del dueño de Plus Ultra sobre el blanqueo de capitales a Maduro. Frase literal de él, Julio Martínez. El dueño, que no es Julio Martínez Martínez, el que se reunía con José Luis Rodríguez Zapatero, sino Julio Martínez Sola, que se llaman o tienen un nombre muy parecido, pero no son la misma persona ni tienen una relación más allá de la empresarial. Pero bueno, Julio Martínez Sola, el máximo responsable de la empresa, habría dicho, se han dicho muchas burradas. Esto corresponde al juicio celebrado en julio de 2024. No es información después de todo lo que hemos visto sobre la investigación. Pero ¿qué información te llega a ti? Porque, Miguel Ángel, a mí la información que me llega es que este caso, el caso Plus Ultra, va a acabar virando hacia José Luis Rodríguez Zapatero. Y que es el caso que más le atemoriza en estos momentos a José Luis Rodríguez Zapatero, y que le atemoriza de verdad. Sí, en esta grabación, Carlos, de ese juicio contra Julio, mejor dicho, que denunció Julio Martínez a la presidenta de la Asociación Gobiérnate, Cristina Seguí, pues obviamente salía el tema principalmente de Plus Ultra, ¿no? Y del rescate, y ante unas afirmaciones que había hecho Seguí pues a través de Twitter y en otros medios de comunicación, pues Julio Martínez presenta esa denuncia contra Cristina Seguí, se celebra el juicio. Efectivamente, pues es muy esclarecedora esta declaración durante el juicio de Julio Martínez, porque por supuesto niega todo. Hay que decir que esta es solamente, Carlos, la primera entrega de esta grabación. Mañana vamos a tener nueva entrega, en la cual pues es también muy interesante, porque Julio Martínez digamos que niega ciertas informaciones que se han ido destapando a posteriori. Esto fue en julio de 2024 y han pasado muchísimas cosas desde entonces, y es una declaración en sede judicial del presidente de Plus Ultra que tiene mucha relevancia, y desde luego una de las piezas claves, como dijo Aldama y también posteriormente confirmó el propio Ábalos, es que este rescate de Plus Ultra pues fue una obligación impuesta por nada más y nada menos que Pedro Sánchez, a petición o presionado o digamos de alguna forma propiciada por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que había una especial interés en rescatar a Plus Ultra, con lo cual es un caso que le salpica a los dos principales, a Pedro Sánchez, a José Luis Rodríguez Zapatero, y por eso pues la relevancia de esta grabación, de esta declaración, de lo que dijo Julio Martínez después de que se archivara provisionalmente en primera instancia hace unos años el rescate de Plus Ultra, y sin embargo pues ahora con la nueva investigación cobra todavía más relevancia. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Pues yo creo que se confirma que hay por ahí algunas voces que dicen qué bien le viene esto de Venezuela a Pedro Sánchez. Sí, yo no lo veo por ningún lado. No veo que le venga bien ni a él personalmente, porque lo relaciona con narcodictadores, ni veo que le venga bien a la izquierda, que a mí me hace mucha gracia. Dice, no, es que la izquierda con esto despista. La izquierda con esto lo que demuestra es que no hay un dictador comunista al que no esté esperando para apoyarle, para darle masajes y para hacerle mimos en los pies, literalmente. Y si es narcodictador ya es que se derriten. Pero ya más allá de esto, yo tengo la sensación de que todo va a acabar hilado en lo mismo. Y a mí, te reías tú antes, sí. Esto la gente no lo habrá visto, los que estén conectados en YouTube, sí, pero te reías cuando he dicho lo de que me comentan que avanza muy rápido contra Zapatero, el caso de Plus Ultra. Tienes la misma información, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ya, acuérdate que publicamos que Zapatero mantenía conversaciones con este Julio Martínez, el empresario detenido por Plus Ultra, a través de un teléfono prepago que no tenía conexión a internet, para
para evitar que esas llamadas fueran de alguna manera interceptadas. Yo lo que te puedo decir, Carlos, es que muchas de esas llamadas sí que fueron escuchadas. Hay constancia de qué es lo que se habló en esas llamadas y eso va a acabar. Y son incriminatorias. Son incriminatorias. Ahí se citan... Bueno, si se meten en una investigación judicial, claro, es que tienen relevancia penal. Ahí si no, no se incorporan. Efectivamente, ahí se cita con nombres y apellidos al entorno de Nicolás Maduro y todo en el contexto de cómo se iba a mover el dinero que el gobierno iba a otorgar a Plus Ultra en formato de rescate. Es decir, que el dinero que el gobierno otorgó a Plus Ultra en realidad no sirvió para rescatar nada, sirvió para hacer frente a otro tipo de pagos. Que esto coincide con lo que dijo Aldama. Los pagos de los empleados, ¿verdad? Claro, de la compañía. Sí, efectivamente. Sí, y bueno, y de créditos que tenía por ahí Plus Ultra. No, pero que esto coincide en la retahíla de pagos que, según el empresario Víctor de Aldama, Plus Ultra hizo, entre otras cuestiones, a Panamá, donde dice que se desviaron 10 millones de euros además, para pagar a Zapatero. Que además se usó parte del rescate no para rescatar la compañía, sino para otras cosas que tenían de blanqueo. La devolución de un crédito de una sociedad en Suiza. De todas maneras, Zapatero no solamente debe estar nervioso por esto, porque ahora sí que va en serio lo del Pollo Carvajal, y eso no hay que olvidarlo. O sea, la DEA sabe de Zapatero más que el propio Zapatero ahora mismo. Entonces, esto sería a más. Te quiero decir que más además, que Maduro. Y además eso no viene solo de Maduro, es que viene de antes. O sea, es que Zapatero ya estaban liados con cuando estaba Chávez. O sea, estaban ahí Bono, estaba Morodo, estaban ya vendiéndole fragatas, con el petróleo para arriba, el petróleo para abajo. O sea, quiero decir que Zapatero tiene que estar no solo ahora mismo con el asunto de Plus Ultra, que le tiene, supongo yo que le tendrá muy preocupado, sino con todo lo que la DEA sabe sobre él. Y esto de que Delcy Rodríguez va a ayudar a Zapatero, me parto. Sí. Porque Delcy lo que está es preocupada porque no la maten a ella. Claro. O sea, dice, yo aquí la primera que me tengo que salvar, y ese es el compromiso que yo tengo con Estados Unidos. Yo te he dado información y tú a mí me das a dar protección, porque a mí estos me matan. Claro, muy rápido, Alejandro, que tenemos que ir a publicidad. Es que están diciendo, bueno, no, porque el derecho internacional, a ver, para empezar, Trump lo que está haciendo es el cumplimiento de un mandato judicial. Y luego, para continuar, en Estados Unidos, la causa en la que se está investigando al Pollo Carvajal, donde supuestamente está poniendo información encima de la mesa, es del año 2020, cuando el Pollo Carvajal estaba aquí en España. Lo extraditaron hace poco más de 1 año y medio, que es el periodo desde el cual él está aportando más información. Y hay que recordar que fue él el que citó, el que atribuyó a Zapatero la famosa mina de oro en Venezuela, que eso debe de ser la anécdota de toda la información que está aportando. Mira, mañana, de hecho, publicamos en Libertad Digital la información sobre el manuscrito, la fotografía del manuscrito, en el que comunica el Pollo Carvajal a la Audiencia Nacional, o confirma, porque ya había habido otra versión previa, confirma lo de la mina. Y además es muy llamativo como lo dice, porque él no dice que la mina fuera de oro. Él dice, se le hace beneficiario de una mina en una franja especialmente caracterizada por el oro y los diamantes. Él lo cita así expresamente. Mañana lo pueden leer todos en Libertad Digital. Vamos a publicidad, les damos más detalles y sigamos con temas de corrupción, más todo el tema. Por cierto, ya les digo, las conversaciones, que vamos a hablar con Isaac Blasco, el periodista de Voz Populi, que ha destapado las conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Muy románticas. Sí. En esa época en la que, según Pedro Sánchez, última versión, último cambio de opinión o último cambio de criterio, asegura que él no le conocía de nada prácticamente, teníamos relación política, pero personal, un desconocido, decía de José Luis Ábalos. Pues ahí le dice que es, su amigo máximo desde el punto de vista, te quiero mucho como amigo, tenemos que estar unidos, ahora se lo contamos. Evidentemente no actúa en nombre del Gobierno de España ni con un mandato del Gobierno de España, pero realiza una labor que desde luego el Gobierno de España reconoce y valora. Y quiero también recordar que cuando se trata de las figuras de expresidentes del Gobierno, está también, y ahí hablo como ministro de Asuntos Exteriores de España, está también la dignidad del Estado en juego. Y yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente. Qué vergüenza. Dios bendito, qué vergüenza. O sea, porque tienes que respetarle por haber sido presidente, puede ser un corrupto con la copa un pino. Pero además, una persona que en breve es más que probable que acabe dentro de una de las causas de corrupción, que aparece con balones pegando en el poste por todas partes en los casos de corrupción, que hay que recordar que estuvo en la fase de negociación inicial de la recuperación de la deuda que tenía Air Europa en Venezuela, y un día nos tendrá que dar explicaciones de por qué esa cercanía a los dos, tanto a Air Europa como a Venezuela,
que aparece en infinidad de negocios relacionados con dictaduras y nunca jamás ha dado ni media explicación del dinero que está obteniendo, con dinero manchado de sangre y con negocios manchados de sangre, y que tenemos que tener respeto. No, lo que tiene que tener respeto el gobierno de España es por su población, que está enviando como supuestos representantes exteriores a gente como José Luis Rodríguez Zapatero, que ni tienen el cargo, ni tienen la representación, ni democrática, ni de aval de las votaciones, ni nada de nada, y que no dan ni media explicación, ni rinden cuentas absolutamente de nada de todo lo que están haciendo. Que tenemos que tener respeto, tengan ustedes respeto por la población española. De los 40 viajes que ha hecho a Venezuela, que él mismo confesó, y dijo 30 y no sé cuántos, no sé si me da igual si eran 38 o 40. Nunca ha dado ninguna explicación de a qué iba allí, o sea, en función de qué, o sea, pero lo que no es iba como expresidente, porque entonces ya no le tenemos ningún respeto si no nos cuenta para qué iba, porque si usted iba como expresidente, le tenemos que respetar como expresidente o como José Luis Rodríguez Zapatero, que haga lo que le dé la gana, o como si avanzadilla quiere. de los negocios. Pero claro, como expresidente, si quieren que le respetemos, tendrá que darnos información como expresidente, que además le pagamos un sueldo. Bueno, Sandra, vamos con CalPlus, que no se lo mandamos a José Luis Rodríguez Zapatero. Antes dijiste que Ángel Víctor Torres, pero ¿Yo? no sé. Sí. CalPlus es bueno. Ángel Víctor Torres por eso. Bueno, pues nada, nos lo quedamos nosotros. Que se compre un paquete de chicles y lo mastique para quitar el estrés. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y ganan en la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, volvemos con las buenas costumbres. Vamos a felicitarle a los miembros del Club Libertad Digital. ¿A quién nos toca hoy, Naya? Buenas noches, Carlos. Empezamos el año de dedicatorias en un buen sitio, en Santander. Allí vive el socio al que hoy quiero dedicar el programa, que cumple 85 años. Estará celebrándolo escuchándonos con su mujer Gracia, un beso también para ella. Don Ignacio García Gutiérrez, muchísimas felicidades, que cumpla muchos más. Que ya me ha dicho Carlos que no me preocupe, que es muy avaricioso con eso de cumplir años. Y también quiero agradecer que lleven el Club de Libertad Digital desde 2020. Un abrazo, don Ignacio. Y termino recordando que en 2026 mantenemos los datos de contacto de siempre. Teléfono 914094002 y correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues Ignacio, un abrazo muy fuerte, un beso para tu mujer, para Gracia, que lo paséis de maravilla este 2026, y de maravilla incluye, pues no sé, por ejemplo, que sea imputado José Luis Rodríguez Zapatero, eso es toda una maravilla, que vayamos viendo cómo llega información y se pone nervioso Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez tenga que hacer una nueva carta de presidente, no sé si enamorado o imputado, todo eso es una maravilla, es una forma de pasarlo de maravilla. ¿Cómo le felicitamos a Ignacio? Pues por de supuesto, Santander, Carmen, de esa tierra tan preciosísima que es Santander, y dándole las gracias por estar con nosotros, pues va a hacer 6 años, o sea, una barbaridad, y que siga cumpliendo muchos años y que nos siga ayudando, porque ahora tenemos mucho trabajo. Por cierto, ahora y siempre. Dejadme que recuerde una cosa, porque el otro día me encontré con un matrimonio maravilloso en un centro comercial y me decían, hoy os vemos todos los días, tal, pero claro, ahora nos podemos ver en Libertad Digital Televisión y entonces, claro, os tenemos que escuchar en la radio y nos gustaba veros. Bueno, pues vamos a recordar a la gente, hay muchos que a lo mejor lo saben, pero otros no, que YouTube también se puede ver en la televisión, que no hace falta conectarse desde el ordenador o desde el teléfono móvil. En las televisiones hay como un iconito que vas al menú principal, ¿no? El mando lo pone. En mi casa es como una casita, no sé en vuestro mando cómo será, y ahí sale el icono de YouTube. Sí, tengo Samsung. Claro, sí, porque tengo yo el mismo. Pues allí hay muchos iconos, está el de Netflix, el de lo que sea, y hay uno de YouTube. Pues ahí pueden poner La Noche de Cuesta, claro, y les sale. Hemos migrado de lo que son los canales habituales, lo que antes le llamábamos siempre la TDT. ¿Eso significa que no nos puedan ver en el pantallón, en el Smart TV, en la televisión del salón, por decirlo de una forma que nos entendamos todos? De eso nada. Ustedes le dan a YouTube, nos dan a nosotros, de hecho por eso hemos migrado, porque somos mucho más fuertes en YouTube y hemos decidido que concentrábamos esfuerzos. Ahí estamos, de hecho, en el canal de Libertad Digital prácticamente en 1.200.000 suscriptores, y en el de Radio yo creo que debemos andar en 850 o 860.000, o sea, una auténtica barbaridad. Por ahí, la última vez estábamos por ahí, ahora mismo y como no sé. se nos puede ver ahí, pues hemos dicho, venga, concentramos esfuerzos y se acabó. Pero vamos, nos pueden ver en el pantallón de televisión del salón. Que investiguen, que le pidan ayuda a hijos, nietos, al nieto, vecinos, para eso está el nieto, o el hijo. Vecinos, a quien o sea. ustedes mismos, oye. Pero bueno, vamos a hablar con Isaac Blasco porque hay otras informaciones. Isaac Blasco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, feliz año a todos. De Voz Populi, feliz año y encantados de tenerte aquí.
atención a la información que has publicado, a la exclusiva que has publicado, porque a mí me parece muy reveladora, no solamente por el contenido, conversaciones Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, sino por la fecha. El contenido ya revela que este hombre, de verdad, Pedro Sánchez, va enamorado de flor en flor. O sea, cuando no dice que está profundamente enamorado de su mujer, es que dice que tiene un amor profundo por José Luis Ábalos, con el amor de amistad. No sé, debe ser un enamoradizo de mucho cuidado. Pero más allá de eso, me parece muy reveladora, Isaac, la fecha. Y es que la fecha es unas semanas antes de la detención, cuando ya de la detención de Koldo, es decir, del estallido del caso Koldo y por tanto del caso José Luis Ábalos. Y eso implica, porque ya lo conocemos de informaciones anteriores, que Pedro Sánchez estaba al corriente de la investigación. Es decir, que la persona a la que le declaraba amor de amistad era nada más y nada menos que una persona de la que él ya sabía que estaba inmerso en una investigación por corrupción. Sí, así es. Yo creo que lo has definido muy bien. El tenor de los mensajes, bueno, puede ser previsible en la relación política y personal entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, pese a que el presidente del gobierno ha negado hasta en 3 ocasiones en las últimas semanas ese vínculo, digamos, de amistad o de relación personal con el que fue su lugarteniente, pero lo revelador, efectivamente, es lo avanzado de la fecha, el 26 de enero de 2024, como bien has dicho, unas 3 semanas antes de que Koldo García fuera detenido y eclosionara el caso que lleva su nombre, y también un mes y un día antes de que el propio José Luis Ábalos abandonara o fuera forzado a abandonar el grupo parlamentario socialista y pasarse con su acta de diputado al grupo mixto del Congreso de los Diputados. Oye, ahí se habla de una serie de cosas que además son muy propias, muy íntimas, muy de estructura de partido. Es decir, sí, cosas que una persona como Pedro Sánchez o cualquier responsable de partido no comparte o no dialoga o no negocia más que con los que son auténticamente la nuez del partido. Y lo estaba hablando con Ábalos, porque estaban negociando directamente que Diana Morán fuese la líder del Partido Socialista en Valencia. Es decir, la estructura orgánica del poder del partido. Y eso lo hablaba con Ábalos. Sí, lo hablaba con Ábalos porque evidentemente Pedro Sánchez es muy consciente de cuánto le debe desde el punto de vista político, tanto en el Partido Socialista como en la propia Moncloa o en el propio acceso al gobierno como presidente a raíz del éxito de una moción de censura el 1 de julio de junio de 2018 que negocia personalmente José Luis Ábalos. Y en ese sentido, yo creo que en mensajes que se han venido publicando, creo que fue en mayo del año pasado, ya afloraba, digamos, esa dependencia política y sobre todo esa necesidad de consultar este tipo de cosas a alguien que tenía un control absolutamente inequívoco del aparato socialista, y más la Federación de la Comunidad Valenciana del PSPV, que era el feudo natural de José Luis Ábalos. En el contexto de esa, lo digo por si los oyentes algunos no lo conocen, en el contexto de esa conversación lo que aflora es el resquemor y la suspicacia de Pedro Sánchez por el hecho de que cree o le ha llegado que José Luis Ábalos está apoyando a un candidato que no es la candidata oficial designada por Sánchez, que es Diana Morán, sino que estaba respaldando a Alejandro Soler, al exalcalde de Elche. En esa conversación Ábalos niega la mayor y además yo creo que hace algo bastante inteligente y diligente, que es comunicarle al presidente del gobierno, al secretario general del PSOE, que todo lo que ha hecho, todas las gestiones que ha hecho en ese asunto las ha trasladado personalmente al secretario de organización del momento, Santos Cerdán, del que más o menos viene a decir que no le ha hecho mucho caso. Con lo cual es impensable que ninguno de ellos estuviera en una situación de desconocimiento de lo que estaba ocurriendo a efectos de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Porque si lo sabía o Pedro Sánchez hablaba con Ábalos y ya le había avisado de que le estaban investigando, como para no decírselo a Santos Cerdán, que estaba efectivamente esperando para heredar el cargo, lo había heredado ya en este caso, y que se lo tendría que haber heredado o se lo tendrían que haber pasado con explicación de por qué se lo daban. Es decir, los tres tenían que estar con pleno conocimiento de que José Luis Ábalos era una persona investigada por un caso de corrupción. Sí, hombre, formalmente no lo estaba, y tampoco consta que, por lo menos yo no tengo constancia de que Pedro Sánchez le advirtiera en aquella famosa reunión a instancias del propio Sánchez en Moncloa, creo que fue a finales de agosto o principios de septiembre del 23, que estaba siendo investigado él. Sí le advirtió de que estaba siendo Koldo García. Sí. Pero yo creo que a estas alturas,
como bien has comentado, a finales de enero del año 24, yo creo que era bastante manifiesto que la situación procesal de José Luis Ábalos era de una inminente imputación, como así fue. Pues Isaac, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contárnoslo. A vosotros, un abrazo. A ver, es que el hecho de que el propio Sánchez fue quien avisó a Ábalos de que estaba siendo investigado, esto lo publicamos varios medios en su momento, Ábalos primero lo negó y ahora en la entrevista que concedió justo antes de ingresar en prisión lo reconoció abiertamente. Sí. O sea, de hecho es que fue él el que dijo que Pedro Sánchez le había informado de que no solo la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a Koldo García, sino también a él mismo. A él, efectivamente. A él mismo. En esa entrevista Claro. dice de a él. Sí, totalmente. Pero yo lo que ahora me planteo es ¿por qué ahora salen todos estos mensajes? Es decir, los vimos en mayo del año pasado, cuando todavía el Supremo no había empezado a investigar de la manera en la que estamos viendo ahora al exministro, y ahora cuando ha pedido salir de prisión, ¿no? Yo lo que me pregunto es si todo esto pues siguen siendo maniobras de Ábalos para intentar presionar al gobierno, para intentar presionar a Pedro Sánchez, porque sí que es cierto que estas conversaciones de WhatsApp se las llevó la UCO cuando registró su vivienda. Esto figuraba en el famoso pendrive que se metió la prostituta con la que estaba en su ropa interior, ¿no? Pero esas conversaciones no han sido volcadas, me refiero al chat con el presidente del gobierno, en el procedimiento judicial. Por lo tanto, estas conversaciones solo las tiene Sánchez y el propio Ábalos, y ahora el propio entorno de Ábalos. Por lo tanto, ¿por qué se filtra esto ahora? Pero vamos, aún así, estos mensajes sí que son muy poderosos, porque lo que demuestran es que Sánchez le estuvo apoyando hasta poco menos antes de que lo detuvieran. Vamos a escucharle. Que no le había lo que dejado. decía Sánchez hace bien poquito en explicaciones sobre cuál era 30 de octubre. Efectivamente, cuál era su relación con José Luis Ábalos. Escúchenle. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Es que de verdad. Comisión de investigación mientras se probaba gafas. Gafas de moda, gafas no de moda. Gafas de moda que me la quito. Me pongo las gafas, leo. Me quito las gafas, leo igual. Me las vuelvo a poner. Pedazo de show que nos hizo. Y lo que tenía que decir que era, si le conocía, dijo que no le conocía. Pero si le declaraba amor. En lo personal, no le conozco en lo personal. Y se ha demostrado, no solo esta vez, sino en las anteriores conversaciones y en todo lo que se ha ido sabiendo, que contaba con él para todo, es decir, te echo de menos, aquellos mensajes de te echo de menos, no sé qué, y además se demuestra la amistad cuando lo tienes que quitar porque ya canta tal, y luego lo recuperas para que esté ahí bien calentito de imputado. Pero si le propuso ser eurodiputado en esa reunión. Y presidente de una comisión, o sea, y también en una comisión para que gane más, o sea, le tiene súper protegido. Pero incluso y en lo aquí personal exactamente hemos igual. visto que se han ido de casa rural juntos, Ábalos, Vamos, a Sánchez, cumpleaños, Cerdán. al no sé qué, Pero o sea, si que es más mentira, como, Claro, como casi si, todo. No si sé el cómo nos propio hijo sorprende. de Ábalos afirmó que la cama en la que duerme José Luis Ábalos en el piso de Valencia todavía estaba caliente de las veces que se había quedado Pedro Sánchez, ¿no? En fin. Dios bendito. Teresa Gómez, que nos está escuchando ya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Teresa, nada, un placer tenerte aquí. Igualmente. Y vamos a ir saltando ya a territorio puramente venezolano. Voy a meterlo de puramente, porque Ábalos tenía relación con Delcy. Sí. ¿Tenía relación con el petróleo venezolano? Sí. ¿Tenía relación con la narcodictadura? Sí. ¿Koldo García Izaguirre? Más de lo mismo, de todo. ¿Pedro Sánchez? Bueno, pues fue él directamente el que autorizó la llegada en un viaje ilegal de Delcy Rodríguez a España. Es decir, que estaban todos en el ajo. Pero vamos con la parte que tú estás publicando, Teresa, en la que aludes a esa mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en favor de Delcy Rodríguez, en favor de mantener ahora las posibilidades de sostenimiento de la narcodictadura en Venezuela. ¿Cómo está ese asunto, Teresa? Pues, Carlos, las negociaciones comenzaron hace 6 meses aproximadamente, ¿no? Aquí es muy importante detallar una cosa, que, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero hace esto en beneficio propio y junto a Delcy, a la narcodictadura chavista, es decir, está en ese bando, en el bando de los chavistas. Yo creo que esto había quedado claro, pero visto el revuelo que se ha podido crear en redes sociales y demás, prefiero aclararlo. Entonces,
lo que hace Zapatero, por supuesto, es contribuir en esas negociaciones, pero porque a él le interesa, porque él sabe la información que tiene Venezuela sobre él y sabe la información que puede tener Estados Unidos sobre él. Entonces, por un lado, él quiere controlar esa información que está en Venezuela, pero también cuando haya ese cambio en un futuro que se estima que será aproximadamente dentro de 1 año y medio, 2 años, cuando haya ese cambio también decirle a Estados Unidos, oye, que yo os ayudé en este periodo de transición, en estas negociaciones. Por lo tanto, él lo que está haciendo él lo que hizo durante los últimos 6 meses es apoyar en ese periodo de transición, pero no de manera altruista, sino buscando su beneficio personal, ¿no? Entonces, en estas negociaciones que comenzaron hace 6 meses, comenzaron en Caracas, hubo varias en Caracas, en Madrid y en Qatar. En Qatar se produjeron el grueso de las negociaciones. En Madrid, en la que estuvo presente José Luis Rodríguez Zapatero, que acompañaba a un militar venezolano que será un alto cargo en el gobierno de transición, y en esas reuniones por la parte estadounidense pues había otros representantes. Bueno, pues estas negociaciones se produjeron en un despacho del propio Zapatero, y ahí lo que se estaba negociando era un periodo de transición, el periodo de transición que ahora estamos viendo con Delcy a la cabeza, y a Maduro se le ofrecieron varias opciones. Una de ellas es exiliarse a Turquía, que este extremo ya ha sido confirmado por el propio Marco Rubio, pero también se le ofreció Rusia, que se desestimó de manera inmediata, y Qatar, que Qatar también se barajó bastante. Y bueno, pues Maduro no quiso acceder a esa, aunque estuvo negociando, no quiso aceptar esos términos, las condiciones, y entonces al final, en las últimas semanas, dejaron de reunirse y terminaron las conversaciones, y fue ahí cuando bueno, pues Estados Unidos decidió pues detener a Maduro con una, por supuesto, orden judicial. Es verdad que a mí lo que me dicen fuentes de la inteligencia venezolana es que ni Diosdado Cabello ni Delcy han traicionado a Maduro, pero sí que sospechan de alguien dentro del gobierno, porque durante la última hora y media, justo antes de ser detenido Maduro, dejaron de funcionar los radares que están bueno, en el Palacio de Miraflores, ¿no? Entonces sí que sospechan de una persona que pudo haber traicionado, y bueno, y así finalmente, después de ser detenido Maduro, pues se ha decidido por estar por ese gobierno de transición que era la iniciativa, la idea inicial y la que estaban negociando en un primer momento. Pero quiero recalcar que José Luis Rodríguez Zapatero estaba del lado de los chavistas, y él estaba negociando no como mediador que quería el bien en el mundo, sino estaba negociando, claro, mirando por sus propios intereses. Teresa, eso implicaría que fue designado oficialmente por parte del narcorrégimen como negociador. Sí, claro, por supuesto. Y por eso él ahora mismo está tranquilo. Por eso él, cuando se detuvo a Maduro el 3 de enero, él estaba aquí en Madrid y estuvo hablando con varios dirigentes de la inteligencia venezolana, y él estaba tranquilo porque él sabe que, por un lado, Delcy no le va a vender, pero cree que los americanos por el momento no van a emprender acciones contra él porque ha ayudado en ese proceso de negociación. Es decir, él estaba pues salvándose a él mismo y a un procedimiento judicial y a unas investigaciones que le pudiesen afectar. Entonces, a mí lo que me dicen fuentes de la inteligencia venezolana es: o a Zapatero lo investigáis aquí en España, o como estáis esperando que Estados Unidos os venga a salvar a España y a detener a Zapatero o a procesar a Zapatero como ha ocurrido con Maduro, yo creo que os equivocáis. Lo que pasa que, fíjate que a mí la versión que me llega, Teresa, que puede ser cualquiera de las dos, hay una parte en la que sí que encaja con la noticia que estás comentando, hay otra en la que lo que me puntualizan es en que eso es lo que él se cree. Y otra cosa es que Estados Unidos le vaya a dar carta de credibilidad a esta persona, ¿no? Que eran conscientes de que evidentemente él acudía como un enviado de,
es decir, ellos estaban hablando con el narcorrégimen, les importaba 3 pimientos si hablaban con Zapatero o hablaban directamente con Delcy Rodríguez o con Jorge Rodríguez, ¿no? Y que lo que van a hacer ellos es lo que están haciendo y lo que hace la justicia americana, que es: aquí tienes a Nicolás Maduro, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. Y a partir de ahora es cuestión del juez. Y que si el juez le aprieta las tuercas y Nicolás Maduro canta, ya puede hacer lo que quiere y rezar lo que quiera José Luis Rodríguez Zapatero, que va a salir información de él. Lo que sí que me confirman, de todas formas, es la otra parte, la que tú dices, que Estados Unidos ni tiene ni deja de tener un interés en ir a por José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Ellos van a por la entrada de droga en Estados Unidos. Ahora, Eso es. por añadir, sí que diré que ya ha habido algún contacto de traspaso de información con España, porque si tú lo solicitas desde España se te da y se te envía. Pero vamos, que yo creo que las dos versiones son plenamente compatibles, Teresa. Sí, totalmente, pero sobre todo hay que ser consciente que en España tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar nosotros y tenemos que ser nosotros los que investiguemos al expresidente del gobierno y no esperar a que venga ninguna potencia a salvarnos, porque quizás eso no pase. Totalmente. Teresa, pregunta rapidísima, con un sí o con un no, que hemos hecho antes aquí una especie de examen previo. ¿Te llega información de que con el caso Plus Ultra se acaba yendo a por Zapatero? Me llega información que tienen identificado a Julio Martínez Martínez como el testaferro de Zapatero, por Eso supuesto. Es un sí. Sí. Vale. Eso es un sí. Pues encajamos. Teresa, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Mañana estoy allí. Un beso. Sí, fenómeno. Teresa apuntaba hacia algo muy interesante, que sí que es cierto que efectivamente si confiamos en que va a ser Estados Unidos quien va a poner encima las pruebas las pruebas encima de la mesa para que se detenga Zapatero, eso no va a ser así. Ahora bien, sí que es cierto que si en ese intercambio de información que está llevando a cabo el Pollo Carvajal se ponen indicios que señalan a Zapatero, Estados Unidos tampoco lo va a tapar. No lo va a tapar. Por lo tanto, y que eso es en paralelo a la causa de Plus Ultra aquí en España, donde Zapatero está metido hasta arriba, ¿no? Claro, es que eso hay que recordar que, lo hemos explicado antes, Carmen, pero por remarcárselo a la audiencia para que le quede claro. O sea, el caso Plus Ultra como rescate, es verdad que se cerró, desde mi punto de vista, se cerró en falso, provisionalmente, pero lo que se está investigando ahora es la utilización del rescate como un mecanismo para camuflar el dinero que llegaba a través de un clan venezolano. Clan que estaba muy centrado en dos materias. ¿Tenía relación con narcoclan? Tenía relación, evidentemente, porque allí todos tienen relación con el narco. Pero en lo que estaba centrado ese clan venezolano era más en el oro y, cuidado, en el robo del dinero contra la pobreza dentro de Venezuela. Ese dinero lo reparte el propio régimen venezolano. Es dinero oficial venezolano, que lo reparten a través de una cosa que le llaman los CLAPs. Los CLAPs son los comités locales de abastecimiento. Bien, en esos comités locales se reparte dinero y además lo tienen de una forma estructurada plenamente mafiosa, van casa por casa y te van dando las lentejas, los frijoles, el arroz que te corresponde a cambio de que jures lealtad y a cambio de tenerte controlado. Ese es el sistema chavista en esencia, es decir, el de toda dictadura comunista: te cambio alimento, te cambio la vida a cambio de que me jures lealtad. Pues ese dinero lo habrían estado robando, eso tiene que tener conocimiento sí o sí el régimen de Maduro, evidentemente, y el clan que lo robaba blanqueaba después. Como obtenía unos ingresos que no podía declarar, necesitaba una fuente oficial de ingresos con los que decir, esto procede de esto. ¿Cuál fue la fuente oficial de ingresos? Una de ellas, eso es lo que se está investigando, el rescate oficial español. Se habría utilizado para camuflar el robo de dinero contra la pobreza en Venezuela y el robo de oro. El robo que también perpetraba el propio Maduro. Porque no, hombre, si no, ¿de obviamente, dónde ha sacado todo el dinero que tiene en Suiza? ¿Y por qué Suiza a las 48 horas de su detención le congela todos los fondos? Eso, vamos, clarísimo. Yo lo que a mí no me encaja, pero no es información, no sé, que no me encaja. Experiencia. Es que Delcy Rodríguez no esté en el ajo. O sea, estamos totalmente. Delcy Rodríguez está en el ajo, seguramente. Sí, no porque estaba fuera. Porque claro. Hay otras informaciones que era con ella, con la que llevaban meses negociando todo este tinglao. Ahora lo que hace, claro, tiene que hacer de vez en cuando alguna pirueta para que no la maten, básicamente, sus propios... Y además, ¿no? Literal. Literal, o sea, para que no me asesinen. De vez en cuando digo, Chávez, corazón, y Maduro, cómo te quiero, y... La prueba de vida, qué malos que dijo el son los primer día, americanos, ¿no? Y no sé qué, pero nosotros tal, o sea, todo es un paripé. Ahora, mensaje... Y en ese paripé no creo que esté el salvar el trasero a Zapatero ni a nada. Están a salvarse su propio trasero de todo lo que tiene en Estados Unidos, que ya tiene también en Miami otra
otra petición de cargos. Que la investigación es secreta, la de Miami, además. Y en Europa que no puede venir. ¿De quién ha sido la mayor pelota del Sí Rodrigo durante todo este tiempo? De Nicolás Maduro. Claro. ¿Y a quién ha traicionado? A Nicolás Maduro. Pues José Luis Rodríguez Zapatero, esté usted tranquilo, sí, y tómese Cal Plus. Ya, ya. Lo digo Mi porque, príncipe, que claro, decía. si se cree que Delcy Rodríguez, que ha sido capaz de Vamos. traicionar a Nicolás Maduro, se lo va a pensar en traicionarle a usted, lo lleva usted clarinete. Vamos a publicidad, seguimos con el resto de información y les damos detalles de ese manuscrito, efectivamente, del Pollo Carvajal, donde detallaba a la perfección dónde estaría la mina de la cual se estaría beneficiando José Luis Rodríguez Zapatero, que, repito, no decía que fuera una mina exclusivamente de oro. La expresión, y ahora se la decimos tal cual, era una mina en una franja especialmente centrada en el oro y los diamantes. La actitud del Gobierno de España no responde a la voluntad de nuestro pueblo. El nuestro es un pueblo de paz y que lo que quiere es firmeza, que lo que quiere es que se aísle a Donald Trump, que el presidente del Gobierno sea incapaz de mencionar a los Estados Unidos, de decir agresión, como ocurrió con la palabra genocidio, pues revela que el Partido Socialista en realidad no es capaz de hacer nada que nos permita pararle los pies a Donald Trump. Las próximas declaraciones no las puede hacer sin el de la zambomba o el de la pandereta detrás, por amor de Dios. Es lo que tiene vivir de manifestación en Hombre, manifestación. a lo mejor en el fondo nos estaba haciendo un favor, ¿no? Para intentar no escuchar a Yone Belarra. Dios bendito, que somos un pueblo de paz. No, ustedes lo que son es un partido que tiene que dar muchas explicaciones, ¿verdad? De qué hacía la Fundación CEPS, de cómo se lucraba, de dónde salía ese dinero, de cómo coinciden los pagos justo antes de que se funde el partido. Qué curioso, ¿verdad? Y según se funda el partido, ¡pras!, desaparece el tránsito de dinero, o mejor dicho, porque me imagino que se cambiaría, ¿no?, la ruta. Dios bendito, dando explicaciones aquí Yone Belarra. De eso, algunos de los exiliados amigos que tenemos, muchos, ya nos lo contaron en su momento, todo lo de cómo estaban allí en Venezuela, también con lo de los cubanos, cómo se formaban, cómo en fin, aprendieron allí todo lo que tenían que saber. ¿Cómo Juan Carlos Monedero y cómo se llevaban la pasta? Hacía indicaciones de cómo había que desactivar a la oposición democrática, claro. Y cómo había que utilizar al SEBIN, y cómo había que practicar división entre ellos y delaciones y luego entre ellos. Traerlo aquí para destruirnos también, que era lo que intentaron, ¿no? Destruirnos. Bueno, sí, en teoría era por eso por lo que les financiaba, ¿no? A través de la Fundación CEPS, para traer aquí todo el chavismo. Y meterse. Y lo que de eso nos advertían nuestros amigos, nos advertían, no, cuidado que sois España, pero se os meten. Y además es que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ahora durante estos días han dado en la clave, ¿no? Porque han dicho, seguid dándole coba a Donald Trump, que puede acabar metiendo en la cárcel a José Luis Rodríguez Zapatero. Pues a ver si van a tener No nos olvidemos de que en aquella época aparecía un tercero que ahora va de yo no tengo nada que ver con Podemos, un tal Íñigo Errejón, Sí, hombre. que aparecía además muy relacionado con... los unos estaban especializados en el gobierno de Venezuela, especialmente Monedero y Pablo Iglesias, e Íñigo Errejón, que también había estado en tratos con el gobierno de Venezuela, parecía muy relacionado con el gobierno de Correa en Ecuador. Efectivamente, Otro, es decir, otro santo. tenían claro. una estructura, exacto, o sea, donde aparecía un dictador, ahí aparecían ellos. Y se libraron de la acción judicial porque el partido se funda en el 14 y es verdad que en aquel momento debieron estar espabilados y todo el recorrido de dinero que se hacía a través de la Fundación CEPS, que era el mecanismo que utilizaban para conseguir la pasta, en ese momento es verdad que empieza a debilitarse o cae en picado. Y a partir del 14, que se crea el partido, utilizaban otras rutas, una de ellas era la de Ecuador, pero como no estaba en la querella inicial, pues nos quedamos a dos velas con este caso. Es que Correa consiguió que Ecuador se metiera a ser otro narcoestado. O sea, gracias a Correa, Ecuador está como está. Ahora hay que tener una conciencia literalmente, o sea, totalmente deshumanizada, lo digo por Yone Belarra, para tener las santas narices de estar hablando de defensa de los derechos en Venezuela. Porque esta gente sí sabe lo que se ha hecho allí. Ellos sí saben las cifras reales de muertos, de asesinatos políticos. Ellos sí saben los secuestros que se han perpetrado. Ellos sí saben las palizas, las torturas. Las conocen perfectamente. Saben perfectamente lo que es el helicoide. No porque estuvieran dentro. No. Porque asesoraban para ser utilizado. O sea, esta gente sabe los crímenes que se han provocado y que se han perpetrado en Venezuela. Y de la penetración de Cuba. Y tienen las santas narices de estar hablando efectivamente de respeto de los derechos fundamentales. Y otra cosa... Son auténticos comunistas. Sí. Y otra cosa importante de todos estos es, acuérdate, cuando querían comprar Canal 33 y venía Monedero y decía, es que solamente he podido traer 200 y pico mil. O sea, traían el dinero metálico de Venezuela y pagaba. Que a saber cómo lo pagaba traían. al cámara,
al otro esto dicho esto lo dijo el propietario. Esto lo dijo el propietario, ¿no? Sí. Y trabajadores de ahí que sacaba la pasta y sacaba allí y les pagaba a los Enrique Riobó certificó esto. Lo escribió en un libro. Sí, lo dejó por escrito. Lo dijo en programas en los que le llevé yo y lo dijo. Tiene un papel, y lo dijo delante mío, efectivamente. Lo dejó por escrito y dijo que además Pablo Iglesias le ofrecía una ruta a través de Suiza o a través de Irán. Una ruta de dinero. Para que pudiera tener el negocio, pues en B. Fluido. Literalmente en B. Es decir, o sea, hasta este punto llegaba la intermediación. Y efectivamente lo de Juan Carlos Monedero apareciendo con maletines de dinero, lo contaba Enrique Riobó tal cual. Y decía, hombre, esto, pues imagínate, 1 millón, no te lo vendo por menos de 1 millón. Y llegaba y dijo, es que solamente esta vez me he podido traer 200... Claro, cuando en teoría no se pueden traer más de 10.000 euros en un vuelo, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco se aclaró nunca cómo Pablo Iglesias y Irene Montero hicieron frente a la adquisición del chalet de Galapagar, ¿no? Porque sí que es cierto que se escrituró muy por debajo del valor de mercado. Creo recordar que fueron 600.000 euros o menos, 600, incluso, ¿no? Y pico mil, ¿Habéis visto la fotografía que tenemos colgada en Libertad Digital? La marca de las gafas. La marca de las gafas de esquiar. Con eso cutre que se han puesto delante de una cosa cutre total. Los de las vacaciones revolucionarias y se les nota la marca y dices, ¿dónde habéis estado, salaos? ¿Dónde habéis estado? Todo rojo. Que en Galapagar me da que las gafas de esquiar se usan poco. Esa fotografía, se puede meter la gente en Libertad Digital. William Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Oye, gracias. William, un placer saludarte, que le he felicitado a muchísimos venezolanos por lo que está ocurriendo. Yo mantengo mis cautelas, creo que nos conocemos más que de sobra, William, de la defensa de la democracia, de la defensa de la causa liberal y hasta de la defensa de la causa taurina. O sea, que nos conocemos de maravilla, William. Y así es. Somos lo que se suele decir por ahí, gente de bien. Bien, pues de gente de bien a gente de bien te quiero felicitar, porque sé que esto es importantísimo para vosotros, para nosotros, para la defensa de las libertades, para la defensa de la democracia. Así que te mando un abrazo a través de las ondas, tremendo, William, y que me alegro una auténtica barbaridad y ojalá algún día podáis volver a vuestro país, recuperarlo de verdad, y cuando digo de verdad es evidentemente que no esté Delcy Rodríguez, que no esté Padrino, que no esté Diosdado Cabello, que no esté ninguno de estos impresentables. Yo le quiero mandar otro abrazo. Carmen Tomás, que tienes por aquí otra fan, William. Ay, qué bueno. Hola. Muchísimas gracias. Hola, qué Carmen. bueno. Enhorabuena. De momento, después ya veremos. Luego de ya momento, veremos qué enhorabuena. William, tú que estás en los entresijos de toda esta historia, ¿qué está ocurriendo allí? Luego vamos a preguntárselo a Nicolás Pascual de la Parte, nuestro diplomático de cabecera, pero yo quiero tener la información directa de una persona de allí involucrada directamente en el retorno de la democracia y de la oposición democrática, en concreto de María Corina Machado. ¿Cómo marcha la negociación? Es decir, lo que estamos viendo con determinadas declaraciones de Donald Trump, hablando solo de petróleo, bienvenida sea, evidentemente, la restauración del todo el tejido económico en Venezuela, pero esto va de mucho más y va de cosas más importantes que no solo el petróleo. Totalmente, Carlos. Es impresión que estás manifestando, es la impresión que tenemos todos nosotros, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero darte las gracias porque además tú, Carmen, han sido consecuentes con la lucha del pueblo venezolano William, durante tanto tiempo. Hemos sido, no, vamos a seguir siendo. Aquí estamos. No lo dudes. Claro que sí, claro, es una lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos, y yo creo que, como lo dijiste al principio, no somos gente de bien, y la gente de bien, pues apuesta por este tipo de objetivos, ¿no? En relación a lo que me estás comentando, tengo que decirte algo. Estamos viendo muchas cosas y hay que ser muy cauteloso por una parte, pero también leer entre líneas, ¿no? Lo que se está viendo es que el miedo cambió de bando. Los que están asustados, los que están increíblemente asustados así, declaren todo lo contrario y traten de hacer ver todo lo contrario, son la camarilla que integran ese cartel de los soles, que han gobernado Venezuela de manera despiadada, llevando a la gente a una tragedia que todos hemos comentado, 9 millones de personas que tuvieron que salir del país, miles de asesinatos, de torturados, de detenidos, ya lo que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pues
Ahora son ellos los que están muy preocupados porque la demostración de fuerza que les ha dado el gobierno de los Estados Unidos es apabullante. O sea, no hubo ni la menor resistencia, una operación quirúrgica a la que quedaron expuestos todos los demás. Porque no olvidemos que en la primera comparecencia de Donald Trump, una de las cosas que dijo fue que están preparados para un segundo ataque. Esa es la espada de Damocles que tienen encima Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, padrino, Diosdado Cabello y todos los que integran esta historia. Entonces, sí, por supuesto, hay cosas que están ocurriendo que van a estar, tenemos que estar siguiéndolas poco a poco. Son 26 años de tragedia, esto no se resuelve de la noche a la mañana, hay unos factores determinados que habrá que ir despejando en la ecuación para que finalmente volvamos a la legitimidad que se obtuvo el 28 de julio del 2024. Nada de lo que está pasando ahora hubiera ocurrido si Nicolás Maduro hubiera aceptado el resultado de las elecciones. Era Edmundo González el que había ganado y María Corina Machado la que levantó un país que estaba en una situación bastante dolorosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos que mantenernos muy vigilantes, muy atentos y no hacer caso a esas plañideras que están simplemente con el lamento, expresando su lamento porque se ha castigado, son cómplices del régimen, ¿no? Yo me voy a permitir comentarles lo siguiente, ¿no? Si algún pueblo ha demostrado que ha luchado de la manera civilizada más intensa que se puede hacer para quitarse del medio a un dictador, ha sido Venezuela. Caramba, la gente salía a la calle a protestar, la detenían, la torturaban, los atacaban de cualquier manera. La gente ha tratado de negociar, la gente ha ido a los foros internacionales, se han establecido sanciones. Nosotros tenemos más de 20 años para que la Corte Penal Internacional nos abriera una investigación. Bueno, en el fondo, al final nada de esto funcionó. O sea, al final, William, la organización... hace más de 20 años que comenzasteis la petición de un proceso judicial en Corte Penal Internacional contra la dictadura. Así es. Y no, lo digo, William, porque es muy importante la referencia temporal por toda esta gente que ahora, que yo de verdad, los neófitos del derecho internacional. Por lo visto acaban de descubrir el derecho internacional, que creo que entre la C y la O no ponen la H, ¿sabes? Se les olvida, del enorme conocimiento que tienen del derecho internacional. Yo el otro día lo exponía aquí. Hoy me da la razón directamente el editorial de Wall Street Journal, de lo cual, oye, pues me congratulo. El derecho internacional se acaba convirtiendo en el derecho del más fuerte. O sea, el derecho internacional no tiene una jurisdicción donde aplicar la Carta de Naciones Unidas, donde aplicar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, ¿qué tipo de derecho es ese? O sea, un derecho que te dice que no puede ser asesinado por un dictador, que no puede ser secuestrado, que no puede ser torturado, y no tiene una capacidad de hacerlo ejecutivo, de aplicarlo en el momento en el que hay un dictador. ¿Qué tipo de derecho es ese para invocarlo? Hoy decía el Wall Street Journal, y tiene toda la razón, que se ha acabado convirtiendo el derecho internacional en la mayor trinchera de los tiranos y de los dictadores. Y es verdad. A mí esta historia de invocar el derecho internacional solo para proteger a dictadores, o sea, esa es la forma que tienen algunos de entender el derecho internacional. Solamente se acuerdan de él no para defender a gente que está muriendo todos los días en las calles, como tú estás explicando, William, por la represión de un dictador. No, se acuerdan de él para mantener el ensillón a un dictador. Es así, y qué bueno que lo recuerdas, Carlos, qué bueno que lo recuerdas, porque nosotros, bueno, pues lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, nuestras familias, nuestros nietos, nuestros hijos, o sea, ha sido terrible, y la única manera de medio salvar el pellejo era salir huyendo del país, y no han hecho caso a todas las denuncias cuando estaban saliendo 5, 6, 7, 8, 9 millones de personas huyendo de un país, y nadie se preocupó. Además, se burlaban de las sanciones, se burlaban de todo. Así que cuando el sistema, mira, cuando
falla el sistema de Naciones Unidas. Le abre las puertas a esto, a lo que ha pasado, ¿no? Dentro del sistema de Naciones Unidas, bueno, pues tú puedes entender, hay una colisión entre ese principio de soberanía y el principio de la William, que aquí que en este canal juegas en casa. Mira, Naciones Unidas es un organismo que se define por su Consejo de Seguridad, donde tiene como miembros permanentes a 2 dictaduras asesinas, Rusia y China. Esos son los que hacen la interpretación de los derechos fundamentales en el planeta. Rusia y China como miembros permanentes. Y tenemos que asumir como gran autoridad moral al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y luego, ¿puedo decir una cosa? Y luego una cosa, William, cuando ahora están descubriéndonos la carta, esa, la 2 de la ONU y no sé qué, dice, no, es que claro, a un presidente electo de un país no lo puedes secuestrar, pero si es que no es presidente electo. Si es que no está reconocido por muchos países. Es un usurpador y un golpista. Claro, o sea, pero si usted, Maduro, no es un presidente legítimo. Lo más gracioso es que nos dan lecciones de tiranía y dictadura los mismos que siguen recordándonos todos los días a Franco. Pero luego con Maduro dicen, no, pero que siga ahí, por favor, que nadie lo saque. Claro, bueno, Dios mío, yo creo que aquí en España llegará un momento en el que esto se tendrá que reconducir, ¿no? ¿Cómo es posible que gente que ha sido cómplice, que han estado en Miraflores, son aliados de Maduro, aliados de Hugo Chávez, y están ahora tratando de dar lecciones de legitimidad, lecciones de constitucionalismo y de derecho internacional? Dios mío, cuando han estado al lado de los asesinos, de los torturadores, los narcotraficantes, que no se les olvide que en cualquier momento a cualquiera lo pueden venir a buscar por alguna situación indebida en la que hayan estado involucrados, ¿no? William, tú que tienes conexión directa con altas instancias políticas, yo esta mañana hablando con gente que está siguiendo esto de primera mano, incluso gente que tiene contacto directo con la Casa Blanca, y me decían, mira, están tranquilos porque incluso Donald Trump, que los que me hablaban a mí están en contacto con la Casa Blanca, pero no son trumpistas, y me decían, estáos tranquilos porque al final quien tiene el dominio de los tiempos, quien va a tener el control de los tiempos va a ser la propia María Corina Machado. Porque el día que María Corina Machado se plante en Venezuela y diga, quiero entrar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese día va a llegar, ¿cómo lo está enfocando ella? ¿Cómo puede ser la estrategia de María Corina Machado, William? Mira, yo creo que se están conciliando las dos estrategias, ¿no? Por un lado, algo que está manejando, hay un equipo manejado por supuesto, Donald Trump, y está el ministro de Guerra, que se llama ahora, el secretario de Estado, que es Marco Rubio, ¿verdad? Y están reconduciendo toda la situación. Lo definían perfectamente en una declaración, decían, vamos a un proceso, en primer lugar, de estabilización, en segundo lugar, de recuperación y en tercer lugar, de transición. Ese momento va a llegar y María Corina Machado, que ha sido quien ha estado en permanente contacto con la administración de los Estados Unidos, los equipos que han estado manejando esto desde la oposición venezolana y que sabían perfectamente hacia dónde iban. Por eso las declaraciones de María Corina eran muy contundentes, decía, falta poco. Y falta poco, y tampoco faltó que, mira, el 3 de enero, casualmente el mismo día que en 1990 capturaron a Noriega, a Manuel Noriega en Nicaragua. Bueno, fue un 3 de enero en el que ha ocurrido la captura de Nicolás Maduro. O sea que María Corina Machado ha estado en una posición de vigilancia, de cautela y de seguimiento, que es lo que le corresponde ahora mismo, ¿no? Todavía en Venezuela sabemos que están los capos, ¿no? Es una mafia. Alguno de ellos habrá vendido a Maduro con los datos con los que llegó la fuerza, la Delta Post de los Estados Unidos, ¿no? Sabían dónde dormía, a qué hora se acostaba, en qué casa se alojaba, qué comían sus mascotas. Lo sabían todo y la precisión fue aplastante. Entonces, no van a poder jugar cuando esa espada de Damocles está sobre sus cabezas y saben perfectamente que no les van a permitir
no les van a permitir burlarse a partir de ahora de lo que aspira el pueblo venezolano, que es volver a recuperar su democracia, su estabilidad, su libertad, la libertad de los presos políticos que están ahora mismo en las cárceles y la justicia sobre todo, ¿no? Pues William, ese día ya sabes que tendrás aquí una fiesta como Dios manda. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Aquí fuera, porque ese día quedamos fuera, ya te lo digo, ya te lo aviso. Claro que sí. Haya corrida Claro de que toros sí. o no haya corrida de toros. William, que un abrazo enorme, de verdad. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen. un placer. abrazo. Adiós, Es un beso, tremendo, William. porque yo esta mañana escuchando a Álvarez cuando ha pedido respeto para Zapatero y diciendo que de alguna manera cuando la oposición lo atacaba era una falta de respeto institucional a las instituciones españolas, yo pensaba, porque creo recordar que también ha sido Álvarez el que lo ha citado, ¿no? En aquel momento, en el año 2007, en aquella cumbre iberoamericana donde el rey don Juan Carlos le dijo a Chávez aquello de ¿por qué no te callas?, ¿no? Porque en aquel momento Zapatero estaba exigiéndole a Chávez respeto porque Chávez había insultado a José María Aznar, ¿no? Y Álvarez creo recordar que esta mañana lo recordaba diciendo, pero vamos a ver, Zapatero con el chavismo, con Hugo Chávez, pero si de alguna manera le dijo que había que defender a Aznar y demás, por lo tanto es que es todo absolutamente patético. De niños. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Pido perdón no solamente por el contenido, sino por el continente, porque la expresión ya es una cosa de locos. ¿Cómo se le responde? ¿Cuál ha de ser la política? Yo creo que esto es lo que estamos trabajando en Europa, ¿no? Y creo que esto es lo que hemos de hacer y desde luego lo que sí que le digo desde nuestra posición, ninguna relación de vasallaje con Donald Trump, ninguna. La fuerza no es la que manda en el mundo, en absoluto, y con la ley en la mano, Europa tiene muchas posibilidades. Bueno, desde luego, desde el Tratado Fundacional hasta muchas otras normas, los convenios internacionales y demás. No me compete a mí hacer esta valoración. Es que no se le llega ni a entender lo que se ha dice. tragado ¿Pero lo qué del tiene que ver? Sáhara. Es Toma, que se ha pero- tragado lo del pero ¿y Sáhara. ¿Qué tiene que ver el Tratado Fundacional de la Unión Europea con Venezuela? No tiene Yo, idea, de verdad, es que no sabe de lo que habla. Ahora, para ir en el gobierno, mucho bla bla, pero el Sáhara, ¿qué pasa? ¿En el Sáhara no hay derecho internacional? ¿O qué? O sea, para los que les conviene sí, para los que les conviene no. en Marruecos tampoco, ¿no? Y en Marruecos ni te cuento. Pero vamos, es que lo del Sáhara es su bandera, ¿no? Tal, el Sáhara. Pues toma, Yo creo que aquí se te la has estaba tragado. refiriendo de todas formas al tema de Groenlandia. Esto era sobre Sí, bueno, Groenlandia, pues, no sé. pues menos mal que le has entendido algo. Sí, porque- te vamos a tener que fichar Sí, como sí, traductora. exacto, traductora Pero de habla, Yolanda bueno, sí, Díaz. claro, porque habla del vasallaje de Donald Trump. Sí, yo qué sé, vete a saber. Pero ahora, de lo que ha dicho muy interesante William, que efectivamente María Corina, a pesar de la estupidez que dijo Trump, luego Marco Rubio dijo que llevaban meses hablando con ella y que cambió totalmente el asunto. Y William ha venido a confirmar que con ella en paralelo también han estado hablando de cómo va a ser todo el proceso. O sea, era un poco impensable en cualquier, si vas a hacer una transición o vas a hacer luego unas elecciones, no cuentes con la oposición. Lo que pasa es que ahora tienes que tener a estos ahí para que el ejército no Entonces, salga a cuidado las porque a calles, mí- no mate a la sí. gente. No, es que La podría información que me llega, y es información, no es opinión, es que la estrategia que están utilizando Diosdado Cabello, vamos a ver, la persona detenida es Nicolás Maduro. Por debajo suyo, ¿quiénes estaban? Hay otras 3 personas que son clave. Una de ellas es Padrino, lo digo de menos importante a más importante. Padrino, que es el responsable, el ministro de Defensa. ¿Cuál era su papel? Controlar a los altos cargos militares, en concreto a los generales, para que no abandonen el clan de la droga, el narcoclan, y por tanto sigan funcionando como si no hubiera pasado nada. Segunda persona, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, ¿cuál es su función? Su función es continuar ahora al frente del gobierno, pero eso es el mandato de Estados Unidos. Pero dentro del narcorrégimen era la encargada de que funcionaran los ingresos por petróleo. Y sobre todo de que se enviara, se regalara, robándoselo a Venezuela, petróleo a Cuba. ¿Para qué? Para que les mantuvieran todo el apoyo de inteligencia. Hay 30.000 personas cubanos incrustadas cubanos, invadiendo Venezuela desde hace décadas. ¿Qué hacen? Controlar todos los recursos, controlar toda la maquinaria de Los represión. avispas. Efectivamente, los avispas negros. Unos les llaman los avispones, otros les llaman las avispas negras. ¿Quién era la tercera persona? El ministro de Interior, Diosdado Cabello, que es el auténtico jefe, según tiene identificada la Oficina Antidroga Americana, del cártel de la droga. Es decir, que tenían repartidos los papeles. Padrino,
el ejército, el clan de la droga, el narcoclan, como operativa y como mecánica de obtención de dinero, Diosdado Cabello, y el dinero del petróleo, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, por la información que a mí me llega, les ha traicionado, y en estos momentos Diosdado Cabello y Padrino, pero sobre todo Diosdado Cabello, está haciendo una demostración de fuerza. ¿Por qué le interesa a Diosdado Cabello este tipo de mensajes de no lo tienen controlado, esto no va a ir bien, Donald Trump solamente está interesado en el petróleo? Que lo de Donald Trump puede ser cierto, pero eso no tiene por qué incluir a toda la administración americana y desde luego no a Marco Rubio. ¿Por qué? Porque quieren generar un descontento en la población. ¿Para qué? Para que la oposición no tenga interés en refortalecerse, en reunificarse. Sí. Es decir, están lanzando mensajes para intentar debilitar y bombardear el proceso de transición democrática. ¿De quién nos tenemos que fiar? Pues yo sinceramente creo que de gente como William Cárdenas, que lo ha dicho. Son 3 fases y la tercera es la transición democrática. Sí, no, y además es que tú has dado la clave antes preguntándole, ¿no? ¿Qué pasaría si María Corina Machado ahora mismo se presenta en Venezuela, ahora mismo o dentro de poco, ¿no? Ahora bien, el periodo del que habló Trump de 8 o 9 meses, que supuestamente ese va a ser lo que va a durar el periodo hasta que se convoquen unas elecciones, a mí sinceramente me parece excesivo. Dijo año y medio, último. Pues peor me lo pones entonces. Pero eso son cosas de Trump. De momento el mandato que tiene concedido como mandato transitorio Delcy Rodríguez son 90 días más 90 días. Son 180 días que son prorrogables en los primeros 90, es decir, no tienen por qué ser 180. En teoría, tal y como está redactado, el acuerdo no debería superar en ningún caso los 180 días. Por tanto, ese es el margen del que tendríamos que estar hablando. Que a partir de ahí se convocan elecciones y se da tiempo a la oposición para que se reorganice, que pudiéramos llegar a esa cifra que decías, Alejandro, de 8 meses, 9 meses, podría ser, pero siempre sería en fase. Es decir, no sería a los 9 meses ocurre todo, ni de broma. Es decir, iríamos viendo un paulatino deterioro de la fuerza de Delcy Rodríguez y posteriormente, o paulatinamente o en paralelo, una subida del poder de la oposición democrática. Si habéis, solo un momento, si habéis visto la foto de Diosdado Cabello como en plan con el arma y tal, los que estaban alrededor, o sea, ya te podrías haber buscado a los generales, o sea, no está con gente del ejército vestida de militares, está con 4 con milicianos, patanatas ahí, milicianos mal vestidos, o sea, chusma, está con chusma, o sea, cuidado porque a lo mejor también en el ejército no lo tienen todo consigo. Nos vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar con Daniel Portero. Daniel Portero lo conocen ustedes todos perfectamente, presidente de Dignidad y Justicia y una persona muy activa, activísima en materia de persecución a etarras. Bien, lo que se abre ahora es la posibilidad de instar determinados procesos para solicitar la localización y detención de etarras, ¿vale? Muchos de ellos, por ejemplo, de Juana Chaos. Juana Chaos. Las 10:05, las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues vamos a actualizar la información. Lo último que nos llega es de Venezuela, justo de lo que estábamos hablando, y allí la petrolera estatal, PDVSA, ha confirmado ya la negociación para la venta de petróleo a Estados Unidos. Lo han hecho después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya asegurado que la dictadura venezolana está dispuesta a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Mientras tanto, esta tarde el secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado que Washington trabaja con un plan de 3 fases para una transición política en Venezuela. Según Rubio, el proceso comenzaría con la estabilización del país, seguida de una etapa de recuperación que garantice el acceso de Occidente a los mercados venezolanos y culminaría con la transición política. Eso sí, Rubio, Carlos, ha reconocido que el plan aún no está completamente definido. Bueno, y mañana Pedro Sánchez va a mantener una reunión en la Moncloa con el líder inhabilitado de Esquerra, Oriol Junqueras, para hablar del futuro de la legislatura. Sí, Esquerra ha anunciado que prevé cerrar un acuerdo de financiación que aporte cerca de 5.000 millones de euros extra para Cataluña. Los separatistas de Junqueras esperan que Junts no bloquee el nuevo acuerdo de financiación autonómica, mientras que desde la formación del fugado Puigdemont están avanzando que votarán en contra de todo lo que no sea un concierto económico. Míriam Nogueras es la portavoz de Junts en el Congreso. No entenderíamos que se negociase menos que eso, un concierto económico catalán, como también tienen los vascos, por el cual Esquerra invistió a Salvador Illa.
Todo lo que sea menos que eso será un engaño y todo lo que no sea esto no tendrá los votos de Junts. No comptarà amb els vots de Junts. Esta negociación entre PSOE y Esquerra ha sido rechazada hoy desde el PP porque consideran que se debería hacer con el resto de comunidades autónomas. Sobre esta nueva cesión a los independentistas le han preguntado a la candidata socialista en Aragón. Escuchen lo que ha dicho Pilar Alegría. Estoy segura que no perjudicará a Aragón. De hecho, y se lo digo, yo voy a defender con uñas y con dientes que Aragón sea respetado en ese modelo de financiación. Dios bendito, es que imita hasta en la forma de hablar a Pedro Sánchez, ¿eh? Cosa más ridícula. Pero bueno, noticia de última hora, crisis de gobierno en Navarra. La presidenta socialista, María Chivite, va a cesar a su vicepresidente segundo del gabinete y a la portavoz del gobierno en plena crisis por el caso Cerdán. Es una información que lleva hasta ahora el Diario de Navarra. La salida del vicepresidente segundo, Félix Taberna, es especialmente significativa por la cercanía que mantenía con la presidenta socialista. Eso sí, no consta, al menos de momento, que vaya a salir del gobierno regional el tío de María Chivite, Óscar Chivite, que es el consejero de Infraestructuras de Navarra, que está salpicado por la trama Cerdán y los túneles de Belate. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre sus socios de Podemos y Geroa Bai exigieron responsabilidades por el escándalo de Belate y en aquel momento Chivite tampoco puso el nombre de su tío sobre la mesa, sino que en su lugar destituyó al director de Obras Públicas. Bueno, pues quiero que escuchemos a Álvarez, ya le hemos escuchado en otros de los fragmentos, pero quiero que nos quedemos con este, porque él ha alardeado de la capacidad de gestión que tiene el gobierno de España ante Venezuela. Bien, pues si tiene una gran capacidad de gestión, porque no están pidiendo la liberación inmediata de todos los españoles presos allí, pero en concreto que lo tienen bien cerca, de 2 personas que fueron detenidas secuestradas, estos que tanto les gusta hablar de secuestros, hace aproximadamente 6 meses. Vamos a escucharle. Lo que España ha puesto a disposición son sus buenos oficios, dado que somos un actor que habla con gobierno y con oposición. Si las partes lo consideran, útil, si lo consideran que puede aportar, si es necesario, desde luego España va a estar ahí. Este gobierno siempre, pero mucho más cuando se trata de los pueblos hermanos de América Latina. Señor Álvarez, tan buenos oficios, Alejandro, que nos lo recordabas tú en la publicidad, ¿por qué no los ponen en marcha sus buenos oficios para liberar a los españoles secuestrados allí? Es muy significativo porque llevan más de 6 meses, estamos hablando de 2 españoles que son del País Vasco, creo recordar que uno era electricista y el otro arreglaba aires acondicionados, y prácticamente los acusaron, están en la cárcel acusados de espionaje y de terrorismo, y los acusaban de intentar dar un golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, ¿no? Absolutamente sin ninguna prueba. Llevan ya más de 6 meses en prisión. La familia no están completamente incomunicados, no han podido hablar con ellos. Un día antes del día de Nochebuena, el pasado 23 de diciembre, Sánchez recibió en la Moncloa a sus familiares y no hay absolutamente ninguna respuesta. Es muy llamativo, ¿no? Porque esto contrasta con las declaraciones que acabamos de escuchar de Álvarez. No, pero bueno, los buenos oficios no solamente para estas 2 personas, que es más reciente, sino que para todo el listado, todos los años atrás, ¿qué han estado haciendo? A lo mejor se refiere... Si hay más de 20 secuestrados a lo españoles mejor Álvarez en las se cárceles. refiere a las gestiones que hizo Zapatero para quitarse de en medio a Edmundo González Urrutia tras el fraude electoral de las elecciones del 24 de julio del año pasado en Venezuela, ¿no? Porque esas son las únicas gestiones que verdaderamente han surtido efecto. Sí que es cierto que está viviendo aquí en España, pero claro, ¿pero por qué? Porque le interesaba a Nicolás Maduro, efectivamente. Le interesaba sacarlo, igual que le interesaba sacar en su momento a Leopoldo López. Y efectivamente ayudaron a sacar opositores. Claro. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez no saca dictadores, saca opositores a los dictadores. Esa es la función en la que nos hemos especializado. Por cierto, que iba a recordar que hablando de presos, en las últimas horas se han producido muchas detenciones. El otro día, sin ir más lejos, cuando estaba Delcy Rodríguez tomando posesión como presidenta encargada, se detuvo a 14 periodistas, 11 de ellos periodistas internacionales. Y lo que se ha aprobado es el llamado decreto de conmoción, por el cual automáticamente se detiene a todo aquel que esté celebrando lo que ha sucedido con Nicolás Maduro. Móvil, o que en el móvil tenga un malvado Trump que te has llevado que has secuestrado a Maduro. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, y es que, obviamente, al caer Nicolás Maduro, independientemente de que esté Delcy Rodríguez, se abre un cauce. Y el cauce que se abre
es el cauce, ya sea ante Delcy Rodríguez, ya sea ante las autoridades norteamericanas, ya sea ante la justicia, que evidentemente en estos momentos va a ser complicado, por lo mismo que decía Marco Rubio. Hay 3 fases: primera de estabilización, segunda de recuperación económica, tercera de transición a la democracia. Hasta que no llegue la transición a la democracia, evidentemente cuestiones de justicia van a ser muy complicadas de reclamar. Pero hay una asignatura pendiente de Venezuela con España. Le guste a Pedro Sánchez o no, me importa un soberano comino lo que opine él. Y es la cuestión de cómo han estado albergando terroristas, de cómo han estado cobijando etarras. Santuario. Vamos a hablar en un momento con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, precisamente para que nos cuente cuáles son las posibles acciones que se abren a partir de ahora, que se pueden emprender, para que se haga justicia con un listado, Carmen, hablábamos de más de 20, ¿no? 20 y pico, etarras cobijados allí. Uno de ellos es bien conocido, de Juan Achaos. Y que han estado en el gobierno, algunos. Algunos de ellos efectivamente protegidos gobierno. Y con cargo en el gobierno. Con cargo en el gobierno, sí, sí. Cubillas, ¿no? Me parece que se llamaba. Un auténtico santuario de etarras, y además vamos, que, Venezuela, por desde ejemplo, Chávez. de Juan Achaos participó en 25 atentados de la banda terrorista Tremendo, ETA, y sí que es cierto que se fugó para Venezuela y allí ha estado, supuestamente montó un bar que se dedicaba a servir copas y supuestamente ha estado viviendo de todo eso, ¿no? Y con foto que se sabía dónde estaba. Exactamente el mismo sitio. Hay 15 miembros de la banda terrorista, concretamente, entre ellos está de Juan Achaos, y también, bueno, hay que recordar que Dignidad y Justicia lo que está ofreciendo es hasta 5.000 euros por conocer sus paraderos, para precisamente dar con ellos y poder hacer algo al respecto. Se está ofreciendo información en la propia Venezuela. Para que le den información que poder utilizar, es decir, que ya estaría lanzando esos procesos. ¿Creéis, Carmen, que esto, en una primera fase, yo lo veo complicado? Ahora vamos a hablar con Daniel Portero, pero lo veo complicado. Pero a medio o largo plazo, ¿creéis que sí que puede funcionar? Porque cuidado con esta gente, porque esta gente se cobijó en Venezuela a cambio de determinadas promesas. Y era, se les protege, no deis información, y entre la información que se tenían que callar estaba la de la negociación con el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para convertirse en partido político, de la lacra que estamos soportando en estos momentos. Nos está escuchando ya Daniel Portero. Daniel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Oye, Daniel, nada, un placer tenerte aquí, feliz año. Sobreentiendo, bueno, además nos estaba leyendo ya Sandra León, que realmente estáis ya captando información de forma muy activa para poder actuar contra todos los etarras que están escondidos en Venezuela. Sí, bueno, llevamos ya mucho tiempo, es una campaña que inició Dignidad y Justicia hace unos años, que se llama Stop Huidos ETA, y en donde incluso se ofrece dinero. Se ofrecen 5.000 euros por toda información que pueda llevar a la detención policial o judicial de los terroristas huidos en el extranjero. Y te puedo decir que está funcionando. Está funcionando años. Sí, lleva años funcionando, y la información que se obtiene se pasa directamente a unos correos específicos de Guardia Civil y Policía Nacional para que ellos estén al tanto. Y sí te puedo decir que están localizados al milímetro 12, concretamente. 12 de 15, ¿verdad, Daniel? No, 12. Hay 3 que no, no están localizados concretamente, que están en Venezuela, pero 12 sí que están localizados, digamos, específicamente con dirección y con seguimiento. ¿De Juan Achaos? De Juan Achaos, entre otros. Entre ellos. Sí, y luego hay otro que es muy malo, siempre ha sido muy malo, que le llaman, tenía el apodo de Diente Puto, ¿vale? Este es Coliaza, y huyó de Argentina, de un pueblo muy pequeñito, pero en cuanto gana Milei, él sale corriendo. En cuanto gana el centro derecha o la derecha, ellos salen corriendo. Entonces, vamos, que se sienten encantados en gobiernos de izquierdas, vamos. ¿Por qué será, no? Son dictaduras mejor. Sí, bueno, además hay que recordar siempre, me gusta recordarlo mucho, el régimen de Maduro es socialista, es un partido, se llama PSUV, el gobierno, es del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero es el Partido Socialista. Es que muchas veces creemos que las dictaduras solo son comunistas y también son socialistas, como es el caso de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, te reconozco, Daniel, que siempre me ha costado distinguir el socialismo del comunismo, y últimamente no encuentro manera de distinguirlo, pero bueno. Bueno, tienes toda la razón, y más en España el socialismo que hay ya no es, porque realmente se ha comido el comunismo, ¿no? Entonces el sanchismo ya es comunismo, básicamente, es extrema izquierda. A mí me gusta
denominarlo como lo que son la extrema izquierda. Oye, con el cambio de escenario en Venezuela, sobreentiendo que sí que se abren posibilidades, o sea, vosotros estabais trabajando ya, le estáis pasando la información a la Guardia Civil, pero la capacidad de actuación de la Guardia Civil, sobreentiendo que se multiplica, no ahora, en la primera fase, pero sí en el momento, si llega, que yo creo que llegará, de una transición democrática en Venezuela. Por supuesto que sí. La cuestión es, dices tú, bueno, pues ahora se van a ir de Venezuela. Bueno, pues que se vayan, que no se preocupen si les tenemos monitorizados a todos ellos. Yo lo que pasa es que hay muchas cosas que no puedo contar, pero sí puedo decirte que están monitorizados todos los huidos y evidentemente con este cambio, que espero que sea real, vamos a conseguir, creo, hechos muy potentes porque hay muchos de ellos, para que te hagas una idea, Carlos, que en cuanto gana Sánchez, bueno, mejor dicho, en cuanto hace la moción de censura a Sánchez en mayo del 18, ellos ya ven el cielo abierto y empiezan sus abogados a pedir que vayan a la Audiencia Nacional y digan que sus causas están prescritas. Y lo han conseguido, para que te hagas una idea, si en mayo del 18 podía haber unos 65 huidos, a día de hoy hay 30, digamos, oficiales, lo cual hay 35 de ellos que supuestamente no tienen causas pendientes por prescripción, lo cual no quiere decir, y este dato es importante, fíjate, lo cual no quiere decir que no pertenecieran a la organización terrorista hasta abril del año 2018, que es cuando Josu Ternera emite ese comunicado de disolución. La pertenencia a organización terrorista prescribe a los 10 años, ¿vale? Es decir, el 7 de abril del año 2028. Luego, cuidadito, que a lo mejor no los detenemos por asesinato, pero sí por pertenecer a ese aparato de huidos a lo largo de toda la historia. Pero lo triste es que el silencio que ha mantenido el Ministerio del Interior de este gobierno sanchista comunista sobre los huidos ha sido terrorífico, porque les han ido dando carta limpia, donde han limpiado sus expedientes y donde nadie ha querido saber nada. Bueno, es lo que tiene que te haga presidente el partido heredero de ETA, claro. Hombre, evidentemente, y ten en cuenta un dato importante. O sea, cuando en diciembre del 17 acaba el juicio de Gürtel y se sabe que el ponente va a ser Ricardo de Prada, ¿qué hace el PSOE? El PSOE empieza a mover ya ficha desde diciembre del 17 y tiene 3-4 meses para reunirse con las organizaciones, no solamente Bildu, sino los indepes, para organizar esa moción de censura. Todo el mundo dice que la moción de censura surge cuando es la sentencia en mayo del 18. Y eso no es verdad. Se cocina desde que se sabe que el ponente va a ser Ricardo de Prada en diciembre del año 17. Tuvieron meses. ¿Tú crees que Santos Cerdán no tuvo oportunidad de reunirse con Bildu durante esos 4 o 5 meses antes de la moción de censura para pactar las condiciones? Una de ellas que sí han cumplido, porque ten en cuenta que ETA en 2011, cuando dice que se acaba todo, deja 2 flecos, los presos y los huidos. Y en los presos el gobierno sí que lo ha hecho, sí que ha cedido al chantaje de Bildu, le ha cedido las competencias penitenciarias, los ha acercado a todos, todo, ha hecho todo. Y el gobierno vasco es ahora el que tiene la sartén, o sea, el mango de la sartén, para ponerlos en libertad, digamos, libertades condicionales, 3º grados, pero eso antes lo llevaba el gobierno central. Bien, ese punto sí, pero los huidos no. Los huidos lo ha ido haciendo por la puerta de atrás. Los expedientes con causas pendientes pues se han ido borrando por prescripción. Ya. Nadie les ha perseguido por pertenecer a ETA desde digamos, de su época huida hasta abril del 18, y teniendo en cuenta que son 10 años de prescripción. A día de hoy, todos esos 65 que estaban huidos formaban parte de esa estructura del aparato internacional de ETA.
Oye, ¿Puedo eso... preguntar una cosa? Nadie. No cambiar. Daniel, una pregunta muy rápida y le doy paso a Carmen, que te quiere hacer una pregunta. Lo que nos estás contando tiene un tufo a prevaricación de aquí a Cuba. Y lo de Cuba no va con doble intención, que también. Claro, ¿se podría llegar a pensar en una acción judicial contra el gobierno por encubrimiento, por obstrucción a la justicia, por esto que nos estás contando? Bueno, a ver, es que tiene que... A ver, si supiéramos las fechas de las reuniones de Santos Cerdán con Bildu y son anteriores a la sentencia de Gürtel, te puedo decir que sí. A lo mejor Pero tiene hay que información saber de esto Anchón Alonso, ¿eh? Bueno, pues compañero eso, de tramas. Te estoy abriendo un melón muy interesante. Este melón es muy interesante porque eso significa que lo estaban cocinando ya desde que Ricardo de Prada, que todos sabemos sus vínculos y sus, digamos, afinidades al socialismo y al comunismo, y todo el mundo sabía. Yo no he querido ahondar más, pero te puedo decir que Ricardo de Prada es muy amigo de Dolores Delgado y de Baltasar Garzón. O sea, no te quiero... te quiero abrir un melón que es muy interesante, pero lo que... El Partido Socialista, cuando Sánchez decía que nunca pactaría con Bildu, todo era mentira, bueno, como todo lo que ha dicho siempre, siempre ha mentido en todo lo que ha dicho. Pero lo curioso es eso, ese periodo de 5 meses, desde diciembre hasta abril del 18, y dices tú, ¿por qué abril? Y yo, sí, porque ETA hace su comunicado en abril del 18, un mes antes de la moción de censura. ¿Por qué ETA lo hace un mes antes de la moción de censura? Porque ya ha pactado. Ay, tú mismo, te lo has resuelto. No, a mí se me estaban poniendo de verdad el estómago porque estaba pensando de esos que han blanqueado, que han cerrado sus casos, ¿cuántos asesinatos suman entre todos? Pues mira... Porque claro, ya no es solo blanquear a una persona perteneciente a una banda terrorista, no, sino que es un asesino, que es un asesino. Mira, uno de ellos es Apalategui, que está en Cuba, Apala, que además fue uno de los asesinos de Pertur, junto con Paquito, y vamos, declarado por los propios terroristas, los propios etarras, testigos protegidos, lo han dicho, o sea, que incluso con los suyos mismos. Ese tiene a sus espaldas unos 15 asesinatos. Echegaray Achirica tiene unos 12 asesinatos. En fin, yo creo que superan el centenar de asesinatos. Claro, es que no solo han blanqueado y cerrado casos de personas delincuentes que pertenecían a una banda y tal, no, es que 100 asesinatos. Pero no hay que irse, pero ¿cómo puedes dejar en no hay la que calle irse a esa tan gentuza? lejos a países como Venezuela o Cuba, Hay que recordar que, no sé si sigue ahora mismo, pero en estos últimos años la conocida como la etarra de las mariscadas estaba en Bélgica, una señora que se dedicaba a subir fotos a sus redes sociales pegándose manjares, ¿no? Y esta señora está en Bélgica. Y también tiene asesinatos. También tiene, sí, también tiene. Sí, no, la Pepona, esa tenía el apodo de la Pepona. Y bueno, y un dato muy interesante, para que lo sepáis, hay 7 en Francia. 7 en Francia, más cerca que Bélgica incluso. O sea, y están localizados también. La cuestión es que, ¿cuál es el impulso judicial? Pues bueno, el impulso judicial, tengo en esta ocasión que reconocer el trabajo de un fiscal, en concreto de la Audiencia Nacional, que ayudó muchísimo, pero que no quiere que se sepa su nombre, y ha ayudado mucho en la Audiencia Nacional. No vaya a ser que como premio lo manden a galeras. Sí. Y luego, pues, nuestro ímpetu también de seguir trabajando, ¿no? Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por llevar a estos asesinos ante el juez, y a lo mejor no los podemos juzgar por asesinatos que estén prescritos, pero sí por pertenecer a ETA hasta abril del 18. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Ahora, qué vergüenza que tengáis que ser vosotros los que estéis tirando de esto, pagando. Tú citabas el caso de un fiscal, claro que hay fiscales que están cumpliendo con su deber, pero no desde luego la Fiscalía General. Qué vergüenza que estemos pagando una Fiscalía General para que se dedique a bailarle la comba a toda esta gente en vez de estar persiguiendo delincuentes. Qué vergüenza. Y asesinos. Bueno, Carlos, por último, te dejo votando ese balón. Hay que saber cuándo fueron las reuniones con ETA, que Anchón Alonso sabe, y también Santos Cerdán. En el momento que se sepa que son anteriores a la sentencia de Gürtel, ya sabes que esto se estaba cocinando
con anterioridad. Está clarísimo. Daniel, un abrazo muy fuerte y feliz año. Bueno, un abrazo fuerte, feliz año. Claro, esto explica el por qué les escocía tanto la información del caserío. Esto explica esa historia. Claro, porque si hubo reuniones previas a la formación de gobierno, es que les tuvieron que ofrecer algo con tanto sonante previo. Perdonar toda esta basura. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Vamos a volver, vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte, porque cuidado que en tema internacional Donald Trump no solamente hace determinadas cosas en Venezuela, ahora está que sí con Groenlandia, que si la quiero comprar, no se la vende nadie, pero allá va él y dice, no, yo lo compro, ¿a quién se lo vas a comprar? Si Dinamarca no te lo vende. Lo de Ucrania, que ya veremos cómo acaba, pero que bueno, parece que se normaliza algo el trato con Zelensky, pero se normaliza en base a unas cesiones de Zelensky que básicamente implican que que Rusia acaba saliendo ganadora de toda esta historia. ¿Internacional aquí? Aquí no, creo que vale. va a enviar Pedro Sánchez Álvarez a defender a Ucrania. Sí.